muy importante, porque la idea es, si no hacemos sacrificios, ¿no? ¿Qué vamos a contar mañana más tarde? ¿No? ¿Cómo aprendimos las destrezas, habilidades, técnicas y cómo nos sirvió esto para un juicio, correcto? Para defender a una persona o acusar en otro extremo, obtener una condena de una persona culpable, responsable con todas las pruebas, y cómo al abogado le sirvió, correcto, estas técnicas, destrezas, habilidades para defender eficazmente a una persona a la que consideran inocente, correcto, y cómo obtuvo ese éxito y cómo se liberó a esa persona. Eso es en base a un sacrificio, definitivamente. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Así es que voy a acompañar la ponencia con una diapositiva, pero voy a explicar. Vamos a hacerlo didáctico. Como dijo Reader, la idea es los que deseen, ¿no? Y puedan, enciendan su cámara, vamos a hacer algunos ejemplos prácticos, porque esa es la idea, correcto, de la práctica, de la experiencia, llevarlo y compartir con ustedes. Correcto, esa es la idea. Y como lo digo, y siempre señalo lo que les voy a compartir, los libros sobre litigación oral, tanto nacionales como extranjeros, abordan muchos temas, ¿no? Pero en la práctica suceden muchos incidentes, muchísimos, correcto, y hay que estar preparado para esos incidentes. Y el juicio se basa en una estrategia. Subrayen bien, pónganlo entre comillas, estrategia. De eso se basa el juicio. Esto no es la etapa intermedia, no es la investigación, no es una audiencia de prisión preventiva, de control de plazo, no. Aquí no se argumenta. Aquí vamos, correcto, a desarrollar destrezas y habilidades, pero en base a una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? La teoría del caso. Esa es la estrategia. De la teoría del caso yo diseño las técnicas, correcto, las destrezas con los órganos de prueba que van a comparecer a juicio. Y esa es la idea, correcto, esa es la idea. Estrategia, las habilidades de ustedes, las destrezas de ustedes que van a desarrollar en el juicio. Voy a acompañar mi ponencia con unas diapositivas. Me confirman si se ve, se visualiza. Sí, doctor. Sí, perfecto, bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Esto se llama, a ver, primero, interrogatorio contra interrogatorio. Vamos a, si me da un minuto, había compartido primero el... Deme un minuto porque había compartido primero el de contraexamen. Voy a... a ver. No sé cómo. No, no sé. Deme un segundito, voy a buscar el... Bien, ya, a ver. ¿Se puede visualizar ahí? ¿O no? No, ¿no? Doctor, estábamos con la diapositiva anterior, defensas previas. Ah, no, no. A ver, ahora. Sí, doctor. Interrogatorio, presencia. Bien, bien, vamos a empezar con el interrogatorio, el examen directo. Así se llama, examen directo, interrogatorio directo. Correcto. Ya pasamos la investigación preparatoria, ya pasamos la etapa intermedia o control acusatorio. Nos guste o no, porque hay veces la etapa intermedia o el control acusatorio, dicen muchos que es una mesa de parte. Si me preguntan a mí, lamentablemente sí. No en todos los casos, pero en una gran parte. Casos que no deben ir a juicio, van a juicio, lamentablemente. Y a mí no me tienen que contar historias, yo lo vivo en carne propia también. O sea, casos que no deben ir a juicio, van a juicio. Donde hay insuficiencia probatoria, pero van a juicio. Lamentablemente, esa es la realidad.
El sistema sigue fallando, es la realidad. Pero ahora vamos a hablar de juicio. Llegamos a juicio con este caso, correcto. Fiscalía se entrenó, se preparó, la defensa también. La diferencia entre un juicio virtual y uno presencial, definitivamente hay mucho, hay mucho. Sobre todo en los interrogatorios. En los interrogatorios, contrainterrogatorio, con prueba demostrativa, en fin, hay mucha diferencia. Pero tenemos que adaptarnos. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, nosotros pidamos al juez de juzgamiento interrogar a un testigo o contrainterrogar a un testigo o a varios testigos de forma presencial. Eso sí está habilitado. Entonces, si yo considero, por ejemplo, considerar a uno o varios testigos de forma presencial, le pido al juez. Hace unos días, yo estoy litigando varios juicios, pero hace una semana aproximadamente, un testigo tenía que comparecer en el juicio, pero este testigo ya se había conectado 2 veces. Y en el contraexamen, en el primero que bueno, duró como 10 minutos, pero mi contraexamen tenía como para 40 contra un testigo policía. En el la primera vez que se conectó, se acabó el tiempo, correcto, Fiscalía había interrogado 1 hora, yo tenía solamente 10 minutos. Entonces, los jueces le dijeron al testigo, conéctese a la siguiente audiencia. Ojo, ya está usted notificado. Se conectó a la siguiente audiencia, pero cuando lo estaba contraexaminando, acorralando, cerrándole las puertas, el testigo dijo, me duele la cabeza, tengo muchos problemas, tengo una investigación, inspectoría, esto. Entonces el juez le dijo, pero cuando la fiscalía no lo interrogó, no le dolía nada. Ahora que el abogado lo contrainterroga, le duele la cabeza. Bien, señor, voy a atender su pedido, vamos a reprogramar. Está notificado, conéctese a la siguiente. La tercera vez se conecta y sigo contrainterrogando, sigo atacando, y el testigo empieza a decir, me falla la señal, no tengo datos, pum, se desconecta. Esta es la desventaja de un juicio virtual, que el testigo desaparece, correcto. Entonces se genera un problema, porque, a ver, lo que declaró a la fiscalía, porque la fiscalía dijo, claro, ¿qué solicita para la fiscalía? Que se prescinda, claro y fácil, porque ya le declaró a la fiscalía. Y la defensa se opone, no, señor juez, no puede prescindir, porque acá se genera un problema. No se puede valorar solamente el extremo lo que ha declarado la fiscalía, porque esta defensa solamente ha declarado el testigo de forma parcial. Y un testigo no puede declarar de forma parcial. En este caso se genera un incidente de nulidad, correcto. Pero antes de plantear una nulidad de parte, lo que pido es que se ejecute el apercibimiento, se traiga de grado fuerza al testigo para que comparezca. Correcto. Entonces, eso resolvió el juez, pero lo que le comento es la diferencia de un juicio virtual con presencial. Corremos ese riesgo que los testigos se vayan, se desconecten. En cambio, de forma presencial, no, pues. No se va a escapar el testigo, o sea, no va a salir corriendo, no, obviamente. Ahí tiene que enfrentarse. Y ahí estamos, de acuerdo al principio de mediación, con el testigo ahí. Lo podemos nosotros inclusive mirar al testigo. Podemos utilizar el lenguaje corporal como yo estoy haciendo en estos momentos. Podemos tener ese ritmo, ni rápido ni despacio, pero un ritmo continuo. Y el testigo no puede decir nada, ni la otra parte decir nada. Es nuestro estilo. Hace 3 meses pedí de forma presencial contrainterrogar a un testigo también, y el juez aceptó. Viajé a la ciudad, al sur chico, y contrainterrogué a un testigo. Correcto. Entonces me plantean una objeción y me dicen, objeción, señor juez, el abogado está intimidando al testigo porque está levantando la voz y está levantando su mano. Yo le respondo, absuelvo la objeción, señor juez, ese es el tono de mi voz con claridad, y el lenguaje corporal no está prohibido, está dentro de las técnicas de litigación oral. No, que también se está acercando al testigo. Obviamente lo tengo que mirar al testigo. No, que el testigo se siente intimidado y le está doliendo la cabeza. Entonces, señor juez, la otra parte no es médico. O sea, se planteaban objeciones para impedir que contraexamine al testigo, porque estaba obteniendo información. Y el juez resolvió lo siguiente, el incidente de objeción. A ver, el abogado, si desea, se puede poner de pie
El abogado tiene que mirar al testigo si desea. El abogado puede emplear el lenguaje no verbal o corporal. Eso no está prohibido. Infundada la objeción. Correcto. Claro, estar frente al testigo a 1 o 2 metros no hay ningún problema, no está prohibido. Y ese es el sentido del contrainterrogatorio. Acorralar, cerrarle las puertas al testigo para que no se escape, no dejarlo pensar y que responda a las preguntas. Bien, esa es la diferencia con el virtual, que no podemos hacer desplazarnos, ciertas destrezas, estamos limitados, pero podemos hacer todo lo que tengamos nosotros a nuestra disposición. Por ejemplo, no testigo. En ese lugar, ¿usted se encuentra solo? Sí, estoy solo. No, estoy con una persona. ¿Quién es esa persona? Aparece un abogado. No, esas experiencias también me han pasado a mí, esos incidentes. Señor juez, ese abogado que está con el testigo no se ha acreditado. Está escondido ahí. Que se acredite. ¿No? Eso hay que advertir antes de empezar a interrogar. Testigo, o si usted advierte que el testigo está leyendo, testigo, por favor, mire la cámara. Porque no lo tengo de forma presencial. Mire la cámara. Usted controla al testigo. El testigo no lo controla a usted. Usted le dice en qué momento detenerse incluso. Deténgase, testigo, es suficiente, hasta ahí nomás. Voy a preguntarle otro tema. Correcto. Hagamos todo lo que podemos hacer nosotros y tengamos a disposición. Vamos a hablar de este tema del interrogatorio directo o examen directo. Es una técnica, pero en este interrogatorio directo el rol principal la tiene el testigo, no el abogado. El testigo, correcto, él la tiene el rol principal. Fíjese, el juez no sabe nada del caso, correcto. Todavía empieza recién el juicio. El testigo, a través de su declaración en juicio, correcto, y de las preguntas, va a recrear todo lo que él observó, correcto, con sus ojos y escuchó con sus oídos, es decir, en base a la percepción que él tuvo. Testigo directo. Y si no es un testigo directo que le dijeron, le dieron esa información, pero esa información tiene que ser corroborada, correcto. Entonces, el rol principal la tiene el testigo. Después vamos a hablar cómo interrogamos a ese testigo. Entonces, vamos a preparar primero al testigo, correcto. Y esta es la regla y esta es la recomendación. Hay que preparar al testigo. Tanto Fiscalía, que ofrece a sus testigos para realizar un examen directo, como la defensa. Preparemos a nuestros testigos. Porque si no preparamos a nuestros testigos, va a ocurrir lo que me ocurrió hace 3 meses, no a mí, sino a la otra parte, a mi adversario. Testigo, señor Pérez, le decía, nárrenos qué sucedió ese día. No recuerdo. Entonces, ¿con quién se encontraba? No recuerdo. ¿Qué hizo después? No recuerdo. Entonces, la otra parte, mi adversario le dice, señor juez, permítame, autoríceme tratarlo como un testigo hostil a mi testigo. Objeción, señor juez, ¿cómo le va a tratar a su propio testigo como testigo hostil? Entonces, el juez le dijo, a ver, señor fiscal, ¿usted ha preparado a su testigo antes del juicio? No, señor juez, no lo he preparado. Bueno, no lo ha preparado. Usted no puede tratarlo como un testigo hostil a su propio testigo. Vamos a reprogramar, a suspender, y le recomiendo prepare a su testigo. Eso es lo que sucede en la práctica. Y eso es lo que sucede. Falta de preparación. Entonces tenemos que preparar a nuestro testigo. Yo como abogado tengo que preparar a mi testigo. El testigo es un ciudadano común y corriente. Nosotros conocemos el derecho. Él no conoce el derecho. Es un empresario, es un jardinero, un trabajador, un ingeniero, lo que sea. No conoce el derecho y no está obligado a conocer. Hay que explicarle qué es un juicio, qué es lo que va a decir en un juicio, dónde se va a sentar, cuál es la distribución, cuál es la función del juez, cuál es la función del abogado, cuál es la función del fiscal. Hay que darle confianza al testigo, seguridad, correcto. Por eso la entrevista. Y hay que decirle al testigo sobre qué temas va a declarar.
Y en esa preparación hay que explicarle al testigo en qué consisten las objeciones. Y decirle, en el momento que usted escuche objeción, testigo, no responda hasta que el juez resuelva. ¿Correcto? Hay que testear al testigo, ¿correcto? Testear al testigo su lenguaje corporal. Puede ser un testigo nervioso. En Estados Unidos se hizo un experimento a un grupo de ciudadanos. ¿Cuál es el lugar donde no quieren ir? No quieren estar. La gran mayoría respondió en un tribunal. ¿Quién quiere estar en un tribunal? Pues, ¿quién? ¿Quién quiere ser sometido a un examen directo, a un contraexamen duro? ¿Quién? Nadie, por supuesto. Entonces, todos los seres humanos no somos iguales. En esas circunstancias es entendible que un testigo, por ejemplo, está nervioso, sudando, moviendo la piel, pero puede estar mintiendo. Ese lenguaje corporal habla y el juez percibe y evalúa también ese nerviosismo, como me sucedió a mí. El testigo, señor juez, me duele la cabeza. Y el juez le dice, claro, cuando lo interrogó la fiscalía 1 hora no le dolía nada. Ahora que lo interroga el abogado, le duele la cabeza y se quiere desmayar. Muy bien. El juez evalúa, no es tonto el juez. Entonces tenemos que preparar al testigo. Entonces, si yo advierto que el testigo, por ejemplo, en ese ensayo está nervioso, moviendo el pie, testigo, un momentito. Si usted va a mover el pie sin el juicio, la mano, va a estar sudando, el juez va a percibir que usted está mintiendo. Entonces, vamos a ensayar, yo le digo, evite ese lenguaje corporal que puede generar cierta desconfianza, ¿no?, del juez. Así es que voy testeando. Evaluamos las líneas de interrogatorio con el testigo, también los temas. Yo le voy a preguntar sobre ese día, ese momento que usted vio, 21 de enero, 8 o 9 de la noche. Ese momento le voy a preguntar, ¿qué hacía en ese lugar? ¿Qué observó? Correcto. ¿A qué personas? Descripción. Entonces, yo le tengo que decir al testigo lo que le voy a preguntar. Ojo, yo no le voy a pasar un balotario de preguntas, así no funciona. Peor, van a confundir al testigo. El testigo va a estar estudiando, va a memorizar, tal vez hasta se olvida. ¿Y qué? ¿Le va a levantar el papel? Abogado, la pregunta 5, no sé. Así lo van a confundir al testigo. Así no funciona. Bien. Hay que conocer al testigo. Entrevistamos al testigo, como le dije. Explicarle al testigo, bueno, hay también decirle que diga la verdad, ¿no? Correcto. Ensayar con el testigo. Testear su testimonio que sea creíble. Es decir, que el testigo responda y nosotros testeamos esa respuesta. Por ejemplo, le hago una pregunta a modo de ensayo y que el testigo genere esa convicción en credibilidad. Yo soy como un juez, por ejemplo, y le digo, testigo, le he preguntado, pero no me genera convicción y seguridad. Entonces, en un juicio el testigo tiene que convencer al juez, tiene que hablar con seguridad, porque si el testigo no lo hace, obviamente el juez está observando, está escuchando. Testigo que habla despacio, en silencio, tartamudea, duda, obviamente genera inseguridad. El juez no le va a creer. Hay que verificar eso. Establecer las líneas de interrogatorio, de acuerdo a nuestra teoría del caso, como interrogadores. Ojo, son nuestros testigos. Y teoría del caso. ¿Cuál es la estructura? Ya diseño mis temas que voy a abordar en el interrogatorio directo. Y luego viene ejecuto el interrogatorio, correcto, ejecuto el interrogatorio, ¿no? Acreditar al testigo, acredito al testigo. ¿Cómo acredito a un testigo, por ejemplo, en juicio? ¿No? Es un empresario, por ejemplo, señor Pérez, ¿qué estudia usted? ¿O qué estudió usted? Estudié ingeniería de sistemas en la universidad tal. ¿Tiene maestría, doctorado? Sí, tengo una maestría, tengo un doctorado. ¿Dónde trabaja actualmente? Trabajo en la empresa multinacional X, no sé qué cosa. El año que sucedió estos hechos, 2019, ¿dónde trabajaba usted? Trabajaba en otra empresa extranjera. Ahora cuéntenos del tema laboral, le voy a preguntar. Perdón, del tema familiar. ¿Usted tiene familia? Sí, tengo familia, una esposa, 2 hijos. Sus hijos, ¿qué educación tiene? Bueno, mi hijo mayor de 20 y tantos años, ya es universitario, profesional, en fin. Correcto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Acreditando al testigo, que es un hombre de bien, una persona de familia, con un trabajo, nunca ha tenido problemas con nadie. Estoy acreditando al testigo. Luego, vamos
luego de acreditar, punto 1, punto 2, vamos al fondo, al testimonio, al relato del testigo. Ahí voy a preguntarle, siento una base. A ver, testigo, vamos a hablar. Esto es como una conversación. No se hagan problemas. No se confundan, no hagan balotarios ni nada. Entrenen nomás. Esto es como una conversa. Testigo, vamos a hablar del 20 de enero, 8, 9 de la noche. Ya senté la base, fíjense, ya senté la base. Quiero conversar con usted este tema. Dígame, 8 de la noche, ¿dónde se encontraba usted? Bueno, ese día me encontraba yo con unos amigos, ¿no? Por la cuadra 5 de la Avenida Bolívar, ¿no? Había ido a visitar a uno de mis amigos y me dijo para compartir, ¿no? Un momento, tomar unas cervezas y me encontraba en ese lugar, correcto, en la puerta de su casa. Cuadra 9 de la Avenida Bolívar. Bien, dígame, ¿cómo se llama su amigo? Mi amigo se llama Omar Pérez. ¿Dónde trabaja su amigo? Bueno, mi amigo trabaja en la empresa tal. ¿Cuántos años conoce a su amigo? Fíjese cuántas preguntas puedo tener yo. Bueno, lo conozco hace 15 años. ¿Dónde lo conoció? Lo conocí en el colegio, luego en la universidad, en fin. Entonces, el testigo está relatando, describiendo, correcto. Bien, testigo, ya conversamos de eso. Luego de que usted se reencontró con su amigo, lo visitó, ¿no? ¿Qué sucedió de ahí? Bueno, de ahí nosotros tomamos varias cervezas y de ahí decidimos irnos a una discoteca, llamamos a 2 amigos más. Muy bien, testigo, hasta ahí nomás, deténgase, suficiente. Vamos a hablar ahora del momento que ustedes se trasladan a la discoteca. ¿En qué movilidad se trasladan a la discoteca? Bueno, nos trasladamos en el automóvil de mi amigo José, que se sumó también, y nos trasladó a la discoteca. Dígame, su amigo José, ¿usted conocía también a él? Bueno, no mucho, más conocía a los otros amigos de José, no. ¿Usted sabía que José tenía algún problema? No, yo no sabía que José tenía ningún problema. ¿Usted desconocía de esa información? Sí, yo desconocía. En fin, fíjese, de ahí, con preguntas de transición, lo traslado a otro momento. Bien, dejemos ahora el tema de la movilidad. Quiero hablar con usted ahora del momento que cuando llegan a la discoteca, al lugar donde iban a divertirse. ¿A qué hora llegan aproximadamente? Bueno, llegamos a las 9 o 10 de la noche. 10 de la noche, correcto. ¿Ingresaron todos? Ingresamos todos. Lo que le estoy contando a ustedes, lo que le estoy narrando a ustedes, es lo que un testigo puede relatar en juicio. El testigo recrea la historia, correcto. El testigo recrea. Yo lo conduzco al testigo, a lo que quiero preguntarle al testigo, lo que quiero obtener de información al testigo. ¿Qué utilizo? Preguntas abiertas y preguntas de transición. Luego de la discoteca, ¿qué sucedió de ahí? ¿A dónde se dirigieron? Bueno, de ahí salimos, nos dirigimos al departamento a continuarla. ¿Cuántas personas fueron? Fuimos José, Pepe y 2 amigas que conocimos en la discoteca. ¿Cómo se llaman esas damas que conocieron? María y una tal Inés, creo. Bien. ¿En qué se trasladaron? Bueno, nos trasladamos ya en un taxi porque mi amigo José se retiró con su movilidad, ¿no? Fíjese, entonces continúo con preguntas de transición. El control la tiene usted de todas maneras. El actor principal es el testigo. Usted no pierde el control. Porque, a ver, el testigo puede ponerse nervioso y empezar a hablar, sí, pero y ahí bailamos, tomamos whisky, esto. ¿Usted va a dejarlo hablar? Eso es lo que pasa en la práctica. Lo dejan hablar y el juez ya pierde la atención. Porque ya la información no es de calidad. Entonces, obtenga información de calidad. ¿Y cuál es la recomendación? Testigo, deténgase un momentito ahí, con la mano, deténgase ahí, estamos en pantalla virtual, deténgase ahí un momentito, suficiente. Para usted la información de calidad ya la dio, es suficiente. Deténgase, testigo, un momentito, bien. Para mí es suficiente. Vamos a hablar de este tema ahora. Lo conduce usted al tema que quiere hablar, que quiere la información. Usted controla a su testigo, no permita que su propio testigo haga que se descontrole. Correcto. Usted controla. Usted le dice en qué momento el testigo termina el relato, en qué momento continúa. Usted le repregunta incluso si no hay claridad y precisión en la respuesta. Y rehabilitar al testigo si su credibilidad ha sido atacada, pero este es en el contra. Es decir, si yo termino de interrogar a mi testigo, la otra parte, que puede ser el fiscal, porque yo soy abogado, va a contrainterrogar. Si la otra parte daña
correcto, con algunas preguntas del contraexamen, mi teoría, yo voy a repreguntar. Es decir, voy a formular o hacer un redirecto. Y cuando yo digo redirecto, el objetivo es rehabilitar, porque en el contraexamen han dañado con preguntas que ha obtenido la otra parte, obviamente. Pero mi redirecto va a ser solamente por esas preguntas del contraexamen. Vamos a hablar de eso más adelante. Tipos de preguntas en el examen directo. Abiertas. Abiertas. Porque si yo hago una pregunta, por ejemplo, sugestiva, la otra parte me va a objetar. Si es que está preparada también. Por ejemplo, testigo, en ese momento usted se dirigió en un automóvil de color azul. Objeción, la otra parte. Sugestiva. Le está diciendo que se dirigió en un automóvil de color azul. Fundada la objeción. Aquí hay que hacer preguntas abiertas. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Cómo? Las circunstancias del momento. ¿Por qué? ¿Por qué fue a ese lugar? ¿Qué pasó después? Puede emplear estas frases. ¿Qué hizo luego? Y las preguntas de transición, muy recomendadas. Testigo, ahora hablemos de este tema. Ahora quiero conversar con usted de este momento. Correcto, preguntas de transición. Les van a formular preguntas objetables, sugestivas, repetitivas, argumentativas, compuestas, en fin. Vamos a ver esas preguntas así muy rápidas. No sugestiva en la que sugieren la respuesta. No podemos nosotros sugerir la respuesta. Repetitivas, eviten repetir la pregunta según el examen directo, también le van a objetar. Argumentativas, también la argumentación es para alegatos de clausura. Aquí no. O sea, es argumentativa porque formulan la pregunta, pero argumentando. Capciosas son las más peligrosas. Obviamente a su testigo no le va a hacer una pregunta capciosa, pues ahí, o sea, esto se percibiría como que no se ha preparado o no ha preparado al testigo, ¿no? La capciosa es una pregunta engañosa, tramposa, ¿no? Que en muchos casos tiene como objetivo extraer una confesión, por ejemplo. Preguntas sin fundamento previo. Preguntas sin fundamento es diferente a una objeción, por ejemplo, perdón, preguntas sin fundamento previo es cuando la misma pregunta no tiene un fundamento, es decir, decae en una pregunta ambigua o una pregunta confusa, ¿no? Se le pregunta al testigo, por ejemplo, testigo, quiero hablar del momento que usted ingresó al lugar, pero antes quiero hablar del otro momento, antes de que usted vaya a ese lugar, pero de esos momentos acláreme, ¿no? Objeción confusa, no está clara la pregunta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. También preguntas de opinión técnica. Por ejemplo, se le pregunta al testigo sobre la equimosis que observó en el brazo, en la pierna. Objeción, el testigo no es médico. O se le pregunta al testigo sobre una nota de agente de inteligencia. Objeción, el testigo no es policía. O se le pregunta al testigo, por ejemplo, sobre el motor de un carro y el testigo no es especialista, no es electricista, mecánico, en fin. Pregunta opinión técnica para un experto que conozca ciencia, arte, oficio, tenga un conocimiento técnico sobre ese tema. Así es que no caer en preguntas objetables. Para eso hay que preparar, cuando nos entrenamos, hay que preparar las circunstancias objetables, es decir, prevenir circunstancias objetables. Yo me preparo antes y no incurro en una circunstancia objetable. Evito que la otra parte me objete. Vamos a hablar de esta técnica de refrescamiento de memoria, es muy simple, ¿no? Refrescamiento de memoria, correcto. ¿En qué consiste el refrescamiento de memoria? Vamos a hablar de eso. Bien. Vamos a hablar del refrescamiento de memoria, pero ese refrescamiento de memoria la vamos a explicar sin diapositiva. A ver, ¿en qué consiste el refrescamiento de memoria? Las declaraciones previas tienen dos objetivos. Primer objetivo, refrescar la memoria, correcto, cuando un testigo no recuerda. Y esto es importante, porque la memoria no es como una cámara de video, no grabamos nosotros. Es decir, yo me olvido, por si acaso. Si ahorita los veo en pantalla varios y mañana me preguntan, a ver, el señor Williams, el día de hoy, ¿qué día es hoy?
19, ¿no? Por ejemplo, si alguien me pregunta el 21, mañana nomás me pregunta en la noche, ¿recuerda que el señor William tenía lentes? Yo le digo, no recuerdo de verdad si tenía lentes, ¿no? O recuerda a la señorita si tenía una blusa color azul, no recuerdo. O sea, algunos, inclusive su memoria es más frágil, como la mía. Algunos sí recuerdan mejor. Entonces, imagínense que preguntarle a un testigo de hace 8 meses, testigo, ¿recuerda usted el 20 de noviembre de hace 8 meses? ¿Qué observó? No recuerdo. Obviamente es entendible, no recuerda, porque nuestra memoria no graba por mucho tiempo, ¿no? En el momento que un testigo percibe, el momento de percepción de lo que él observó, vi 2 personas encapuchadas. A uno le logré ver el rostro, correcto. Hace 8 meses, imagínense. ¿Va a recordar? No. Viene la segunda fase de retención. Retiene por un momento, pero no para toda la vida. Por eso se usa la declaración previa, que tiene 2 objetivos. Primero, refrescar memoria y segundo, evidenciar contradicción. Es decir, sirve para el examen directo para refrescar memoria y sirve para el contraexamen para evidenciar contradicción, confrontar con la declaración previa. Y en el refrescamiento de memoria, ponerle a la vista que lea la parte que no recuerda, como dice el código, el Código Procesal Penal 378, ponerle a la vista la parte que no recuerda. Pero en la práctica sucede, a ver, varios incidentes. Uno, por ejemplo, que suele pasar es que el problema es que no nos preparamos. O sea, a ver, la otra parte dice, testigo, ¿recuerda usted lo que observó ese día? No recuerdo. Entonces, la otra parte dice, señor juez, refrescamiento de memoria, sin el procedimiento, no cumple el procedimiento, es un procedimiento. Entonces, sea como lo haga, a veces los jueces entienden, ya se le ponga a la vista. Y el testigo, la otra parte o el abogado, en fin, lo que quiere hacer es que el testigo lea toda la declaración. Y eso no es refrescamiento de memoria. Objeción, señor juez. El testigo no puede leer. El código prohíbe reemplazar la declaración en juicio leyendo todo el documento. El código es bien claro. La parte que no recuerda. Correcto. Entonces, si ustedes observan esta situación, tienen que objetar. A ver, no va a leer todo el documento, la parte que no recuerda, pero hay un procedimiento del refrescamiento de memoria. Vamos a hablar de ese procedimiento. A ver, testigo, dígame, ¿recuerda usted el color del automóvil que observó el día de los hechos? No recuerdo. No se preocupe, testigo, yo le voy a ayudar a recordar o permítame ayudarle a recordar. ¿No? El testigo se va a sorprender. ¿Cómo? No recuerdo, no se preocupe. Correcto. Entonces, lo que hacemos, testigo, antes de este juicio, usted declaró previamente. ¿Recuerda? Sí recuerdo, declaró. Bien. Y usted ahí narró todo lo que sabía sobre los hechos. Sí, todo. Bien, señor juez, el testigo no recuerda, ¿no? Pero ha declarado previamente, permítame utilizar la técnica de refrescamiento de memoria. Bien, el juez entrenado también entiende la técnica y dice, ¿qué página, qué folios? Bueno, señor juez, 2021 está la declaración del testigo. Póngasele a la vista la declaración. Bien, testigo. Dígame, ya tiene a la vista su declaración. Lea la parte final. ¿Es su firma? Sí. ¿Reconoce su firma? Muy bien. Lea el título de documento para usted, para sí, solo. Lea el documento. ¿Son sus datos? Sí, son mis datos. Muy bien. Testigo, lea la pregunta 3 y la respuesta 3. En silencio, para usted. El testigo lee. 2 minutos. Testigo, ¿ya terminó? Sí, muy bien. Ahora que usted ha leído su declaración previa, le voy a volver a hacer la pregunta. Testigo, ¿recuerda usted el color del automóvil que observó el día de los hechos? Sí recuerdo. ¿Qué color es, testigo? Color rojo. Honda color rojo. Muy bien, testigo. Ya recuerdo. ¿Fácil? Súper fácil la técnica. Ese es el procedimiento. No es que, señor juez, el testigo no recuerda, que se le ponga a la vista. Así no funciona. Hay un procedimiento, correcto. Y hay que cumplirlo. Ese es el procedimiento del refrescamiento de memoria en el examen directo. En el examen directo, yo puedo preguntar, por ejemplo,
¿Puede interrogar con prueba demostrativa previamente incorporada? Por supuesto que sí. Fíjense en la pantalla ustedes, ¿qué ven ahí? Una persona con una especie de palo, de fierro, un efectivo policial, un fiscal y su asistente, seguramente. Entonces, si es un caso, por ejemplo, de usurpación de terreno, yo puedo, y ya incorporé esta ilustración, esta imagen previamente, ¿correcto? Yo puedo pedir, señor juez, permítame, para mejor comprensión de los hechos, permítame interrogar con prueba demostrativa que ha sido previamente incorporada. A fojas 15, una imagen sobre, incluso está el testigo presente ahí. Bien, el juez va a autorizar porque va a utilizar en el interrogatorio. Entonces, yo tengo la imagen ahí, continúo el interrogatorio, dígame testigo, ¿puede usted fijarse en la imagen y describirme la persona que está con un palo ahí? ¿Quién es esa persona? Esa persona soy yo, señor abogado. Ah, ya, usted es. Bien. Dígame, ¿qué día es donde usted se encontraba en ese lugar? 19 de noviembre del año 2021. Dígame, ¿en qué lugar se encontraba? ¿Puede escribir? Bueno, es el kilómetro 85 de la Panamericana Sur, es el asentamiento humano tal, bueno, en realidad estaba ahí porque yo observé que varias personas invadieron ese terreno, ¿no? Ah, ya, usted observó, entonces usted es testigo, usted observó ese momento que las personas ajenas invadieron ese lugar. Sí, yo observé y ayudé a los propietarios a retirarlos y llamaron a la policía y vino un fiscal a constatar, ¿no? Y yo me encuentro ahí. Bien, ¿sabe quién tomó esa imagen? Sí, tomó justo un vecino también que vino a colaborar. Muy bien. Y dígame, ¿a quién pertenecía ese terreno? A ese terreno pertenecía la señora tal, 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 propietaria de ese lugar. Bien. Fíjese, ¿yo puedo hacer eso? Por supuesto que sí. Puedo interrogar. Puedo interrogar también con planos, con croquis, ¿no? Para mejor ubicación sobre casos, por ejemplo, de identificación, ¿no? Esto sirven los croquis, por ejemplo, sobre caso de identificación errónea, ¿no? Testigo dice, a 100 metros observé características, hasta el color de zapatilla, pero la ubíquelo, porque usted lo va a interrogar a ver, visibilidad, iluminación, es decir, las variables de estimación. Correcto. El testigo, claro, dice, yo observé a 100, pero yo quiero saber dónde está usted. Entonces, señor juez, permítame continuar mi interrogatorio con un croquis justo del lugar que ha sido previamente incorporado. Y usted lo tiene. A ver, testigo, mire usted el croquis. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Me encontraba aquí en la avenida del Maestro, ¿no? Dígame, ¿esto verde es un parque? Sí, es un parque y ahí estaba la persona y yo observé más o menos como a 100 metros, 100 metros, dígame, en el parque hay árboles, ¿no? Sí, hay árboles, y bueno, un poco que tapan la visibilidad, pero logré observar. Bueno, estoy yo estableciendo que hay árboles, tapan la visibilidad, y eso es lo que yo me interesa, ¿no? Entonces sí se puede interrogar con croquis, con mapas, con planos, y eso sirve porque las imágenes hablan, correcto. Entonces, eh, finalizo esta parte con lo siguiente. En el examen directo, correcto, usted va a realizar un interrogatorio a su testigo. La regla es que entrene a su testigo, prepare a su testigo para que no se genere un incidente, una inseguridad que el testigo no ha sido preparado. Aunque sea una llamada de teléfono, decirle testigo, te voy a explicar lo que vas a declarar más adelante, qué funciona el juicio, los temas, todo. Hay que preparar al testigo. Recomendación, prepara al testigo. Correcto. Testea al testigo el lenguaje no verbal. Entrene al testigo en ese aspecto. Seguridad, convicción. Prepárese sobre las objeciones. Correcto. Tiene que conocer las objeciones, los tipos de objeciones. Prevenir circunstancias objetables. Correcto. También otra recomendación ahí, estar atento, concentrado, ningún distractor. Aquí no hay pliegos de preguntas, aquí hay temas. Diseñe los temas. Testigo, ahora vamos a hablar de este tema. Luego de este tema, con preguntas de transición. Correcto. Otra recomendación, mire al testigo. Correcto. Mire, observe al testigo. Correcto. Lenguaje no verbal también de usted, del interrogador. Correcto. Absolver las objeciones. Si usted incurre en una objeción de pregunta sugestiva, por ejemplo, no se haga problema. Si no la puede reformular al momento, porque yo sé, hay veces no podemos reformularla, cambia otra pregunta. Mientras tanto va pensando cómo reformular y la hace al final. Pero no se haga ningún problema.
cambie otra pregunta. O que, fundada la objeción, señor abogado, reformule o cambie. Voy a cambiar la pregunta, señor juez. Cambie otra pregunta, luego la reformula eso, piensa mejor y la reformula. Correcto. Recuerde, el actor principal en el examen directo es el testigo, pero quien controla al testigo es usted. Entonces, emplee la técnica de deténgase testigo, suficiente. Ya consiguió usted esa respuesta. Entonces, deténgalo al testigo, en qué momento el testigo tiene que terminar de hablar. Ojo, tampoco permita que el testigo dé mucha información, porque eso va a servir para el contraexamen de la otra parte. No es que mientras más información da y más detalles yo voy a ganar. No, así no se trata. Se supone que usted tiene una teoría del caso. El examen directo está ligado, conexado a la teoría del caso. A ver, mi teoría del caso, por ejemplo, como abogado defensor, en un caso es caso real, ¿eh? Confesión involuntaria. Es decir, una persona, correcto, acusada de un delito de robo, ¿no? Confesó, sin leerle los derechos, sin la presencia del fiscal, en una supuesta flagrancia. Por eso mi teoría del caso es confesión. A la otra parte, que es fiscal, obviamente no le conviene escuchar esa palabra confesión. Su teoría del caso no va por ahí. Su teoría del caso va porque sí, ellos participaron las dos personas en el robo agravado de un vehículo y que no fue un interrogatorio, fue una entrevista y que la entrevista confesó voluntariamente. Pero lamentablemente para la otra parte, en el acta de intervención y la declaración de los policías, dice confesión la palabra. Y eso voy a abordar yo. Ya estudié el caso y para mí es una confesión. Fíjese. Entonces yo voy a atacar por ese lado. Entonces, de mi teoría del caso, yo diseño mis líneas de interrogatorio. Eso, por favor, recomendación. Usted tiene una teoría del caso. Vaya siempre con esa teoría del caso. No haga otras preguntas impertinentes, porque le van a objetar preguntas no tienen nada que ver. Testigo, y en ese momento usted se bañó. ¿Qué tiene que ver si se bañó o no se bañó? Haga preguntas de calidad para obtener información de calidad. Porque en la práctica se escuchan muchas preguntas impertinentes que no tienen nada que ver con la teoría del caso. Entonces no pierde el tiempo ahí. Incluso no se arriesgue a que el colegiado, el juez llame la atención, porque de oficio el juez también puede intervenir y detener como una objeción, porque puede decir de oficio es impertinente, esa no va a esclarecer el hecho. Entonces, no se olvide de esas recomendaciones, ¿ya? Preguntas en este bloque para irnos al contrainterrogatorio, contraexamen. Ha levantado la mano Sí, doctor. Ronald. Doctor Ronald, Reina, por favor, tener activo su cámara, doctora Janet y doctora Roxana, para que los pueda ver el doctor. ¿Sí? Les agradecería. Muy bien, doctor Luis Chávez, gracias por activar su cámara. Está activo. ¿Sí se me escucha? Sí, doctor. Sí, buenas noches, doctor. Ante todo, felicitarlo por su exposición, estaba muy ilustrativa. Tenía una inquietud sobre el interrogatorio en el refrescamiento de memoria. Yo en lo particular he visto, tanto en videos como en audiencias reales, casos donde, dependiendo del juez, el abogado cuando hace el interrogatorio para refrescar la memoria, cuando el testigo se le indica que lea la parte pertinente sobre la cual el abogado quiere preguntar para refrescar la memoria, algunos jueces permiten que el testigo lea en voz alta, algunos jueces permiten que el testigo lea en silencio. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál debería ser la verdadera forma, a su criterio, en la que el testigo debería leer la pregunta, en silencio o en voz alta? Y en función a eso, ¿cómo debería ser el refrescamiento, ¿no? Esa sería mi pregunta, gracias. Bien, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, esto, por ejemplo, no está regulado en el código. Si en silencio o en voz alta, pero yo le digo, a ver, en la práctica, yo sé qué sucede.
alteren algo que lea en voz alta o en silencio, nada. Yo particularmente prefiero que lea en voz alta, de verdad, que se escuche. Así es que si el juez me dice, por ejemplo, no, que lea en voz alta, gracias, señor juez. No hay ningún problema, no altera para nada. Correcto. A ver, y aquí otra acotación. Si el juez no se entrena en litigación oral, ¿cómo va a conducir un juicio? Por supuesto que no lo va a conducir bien. Por eso la obligación no solamente es de los abogados y a los fiscales, sino que el juez también se tiene que entrenar pues en técnicas de litigación oral, porque tiene que saber los procedimientos. Correcto. Y esa es la obligación también de los, para que mejore el sistema que los jueces, porque, a ver, no solamente con el código nuevo, con el antiguo, yo estoy litigando ahorita un caso del antiguo y he litigado antes. ¿Qué sucedió en una audiencia con mi defensa conjunta? Correcto, yo no participé en esa conjunta. Quería hacer la técnica de refrescamiento de memoria, porque la fiscal interroga a una testigo. Testigo, se ratifica en su declaración de hace casi 10 años, imagínense. La testigo, sí me ratifico. Se ratifica en el acta de reconocimiento, sí me ratifico. En todos los extremos, le pregunta, en todos los extremos, listo, ya acabé. ¿Ese es un juicio? ¿Eso se va a valorar la ratificación? Obviamente no. ¿Qué hizo mi defensa conjunta, que está entrenado también en litigación? Ahora me toca a mí, testigo. Vamos a hablar del momento que usted declaró. Dígame, ¿qué característica describió cuando usted declaró en la policía? No recuerdo. No recuerda. No se preocupe, testigo, voy a hacerle recordar. Señora juez, ponente, pido se le ponga a la vista su declaración previa de focas tal a la testigo. ¿Qué dijo la juez? Declaración, refrescamiento de memoria. Es un imposible jurídico. Fiscalía, ¿qué tienen que decir? Fiscalía dijo, lo que quiere hacer el abogado es un glose de piezas. ¿Qué glose de piezas? De verdad que me da, de verdad que yo reniego sin haber participado, pero yo sustenté la nulidad, pues. ¿Qué glose de piezas? Glose de piezas es cuando uno lee en el código antiguo, código actual, es la lectura de piezas. Ese no es glose de piezas. Entonces, no le dejaron a la defensa conjunta hacer el refrescamiento de memoria. ¿Qué hicimos? Planteamos una nulidad, sustentamos la nulidad porque hay un protocolo emitido por la presidencia del Poder Judicial del año 2020, ahorita no recuerdo el número del protocolo, pero está colgado, donde indica los juicios virtuales, las partes pueden utilizar las técnicas de litigación oral. ¿Y qué entendemos por técnica de litigación oral? Todo, las técnicas de litigación oral, todo. Correcto, ahí está refrescamiento de memoria. Ahí no dicen, en este protocolo del 2020, no dice, esto es para código nuevo. No dice, todos, antiguo, nuevo. ¿Cuál es el problema aquí? Les pregunto. ¿Nosotros? Ustedes se sacrifican sábado para entrenarse. Yo también sábado y domingo, viajando con mi dinero. Fiscales también viajando con su dinero a entrenarse. No es de nosotros. Es una parte de los que administran, que los dirigen los juicios. También deben entrenarse. ¿Me dieron la razón? Por supuesto que me dieron la razón. Planteé la nulidad y entendió el presidente. 2 votos contra 1, porque la juez inclusive persistió voto singular, dijo que no, que el refrescamiento de memoria es un imposible. Nunca se ha preparado. Lamentablemente no se preparará, pues. Correcto. Las sentencias hablan por un juez. Y ese es el problema. Esa es la realidad. Así es que en mi exposición le dije al presidente, señor presidente, esto es grave, porque si no se le permite a un abogado utilizar el refrescamiento de memoria, no hay otro camino, no hay otra manera. Es un caso de hace casi 10 años, a una persona que consideramos inocente. Entonces, no estamos ejerciendo el contradictorio nosotros. Vulneración del derecho de defensa, presunción de inocencia, sobre todo principio de contradicción, como manifestaciones del principio, del debido proceso. Fíjese, señor presidente, aquí se genera un gran problema, porque van a venir como 7 testigos a interrogar. Y yo, como abogado, obviamente le voy a decir, recuerda, me va a decir, no recuerdo, me ratifico, y así no funciona un juicio. Más aún, se está vulnerando un protocolo de la presidencia del Poder Judicial. Entonces, para que no ocurran incidentes de nulidades, muchas nulidades, le pido respetuosamente, ¿no?, que se cumpla con este protocolo. Correcto. Entonces, nos dieron la razón, 2 votos a favor,
A partir de la fecha pueden utilizar la técnica de refrescamiento de memoria y las técnicas de litigación oral. Tenemos que pelear también con el sistema. Yo sé la realidad, pero me he extendido en la respuesta, pero bueno, voz alta o en silencio, lo mismo que da, no altera. Yo prefiero no voz alta, yo prefiero que grite, que se escuche todo lo que declaró el testigo. Correcto. Bien, otra pregunta. Ahora sí respondo más corta. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. No, brillante, doctor. Es un capo usted. Doctora Mónica, todos estamos atentos. Adelante, doctora Mónica. Muchas gracias, doctor líder. Doctor Juan Ortiz, felicitarlo siempre. Ahora que estamos en la virtualidad, doctor, y probablemente nos quedemos en la virtualidad, yo creo que debería haber, probablemente, ¿no? La verdad solamente lo tienen los operadores. Deberíamos tener un taller, doctor líder, de esto, ¿no? De las deficiencias que usted ha indicado. Pero, doctor, yo tengo ahí una pregunta puntual, ¿no? Cuando quiero señalar, evidenciar contradicción, y me va a decir seguramente el juez, el colegiado me va a decir la pregunta, el folio, pero le comento, yo estoy en provincia, en Hilo, por ejemplo, pero el 70% de mis casos lo tengo en Lima, en Ventanilla, porque yo he vivido en Lima cerca de 10 años. Gracias a la virtualidad puedo estar en provincia, ¿no? Como muchos colegas. Pero si a mí me dice ahí el colegiado, ya, el folio, número de folio, no me pregunta, puede ser la pregunta, pero el folio, carpeta fiscal o cuaderno, ¿qué hago, doctor? ¿Qué puede pasar en ese escenario, no? Hasta ahora, en esta virtualidad, no he tenido problema, pero nadie sabe qué sala puede tener o qué juez puede uno encontrarse en el camino, ¿no? Y me dice, no, si usted no ha dicho el folio, ¿qué podría pasar en ese escenario, doctor? Gracias de antemano. A ver, en la práctica sucede, pero yo le recomiendo lo siguiente, porque también he pasado con eso. Yo, la verdad, y la recomendación para todos, a ver, si voy a juicio, ya tengo el auto de enjuiciamiento, recomiendo, a ver, yo hago lo siguiente, le voy a decir lo que hago. Yo imprimo el auto de enjuiciamiento y separo todos los órganos de prueba, es decir, su declaración es previa. Por ejemplo, es un policía, declaración, acta, todo lo que hizo. Lo separo en files, así. Tengo con nombre y apellido todos así ordenados. Por ejemplo, 10 testigos, 10 files tengo con todo. Y foliado. Lo tengo listo. Lo tengo impreso y lo tengo también virtual. Porque ¿qué me ha pasado? Y seguramente a usted, por eso le estoy recomendando, no tiene el juzgado a la mano, la fiscalía tampoco. Yo lo tengo, señor juez, no se preocupe, permítame proyectarlo. Yo lo proyecto, porque a mí me interesa interrogar a ese testigo. Yo les recomiendo eso, prepárense. Número 2, yo sé que no es obligación, correcto. Está el cuaderno judicial y está el cuaderno de debates. Entonces, ¿qué me ha pasado hace poco? Fiscalía le envía al juzgado, correcto, se apertura un juicio, pero no les envía las declaraciones previas de todos los testigos, ¿no? Yo entiendo que en la etapa intermedia uno ofrece al órgano de prueba, no la declaración, obvio, correcto, pero en el cuaderno judicial para juicio debe estar su declaración previa. Yo hago esa observación, señora juez, en la instalación de juicio. Me han enviado el acto de enjuiciamiento, ¿no? Con el expediente judicial, pero no están las declaraciones de los 5 testigos, ¿correcto? Y la juez dice, no, pero bueno, pídale a la fiscalía. Eso es fácil, claro, decir, pídale a la fiscalía. Yo no le tengo por qué pedir. Hay un protocolo, se forma el cuaderno judicial con las declaraciones. Y yo le digo, señora juez, respetuosamente, yo de verdad me llevo bien, yo respeto muy bien, ¿no? Bueno, acá estoy levantando la voz por la emoción, en fin. Pero, señora juez, a ver, acá hay un tema. Yo lo digo más que todo por la foliación, porque en la práctica hay otros jueces que dicen, abogado, dígame qué fojas es, ¿no? Por eso lo digo. Y como no está foliado, no está insertado, entonces se genera ahí un problema, ¿no? Porque yo también lo tengo digitalizado, pero también me ha tocado otra experiencia donde la otra parte fiscal dice, no, señor juez, no sabemos si el abogado tiene esa declaración actualizada o no puede sospechar hasta que yo haya manipulado la declaración. Yo no tengo la obligación de proyectar la declaración. Ellos lo tienen. Pero yo le recomiendo, doctora, sí, de todas maneras hay que conocer el folio o esto de la virtualidad se genera eso. Tratemos de conocer de todo. Pero si en un momento, por ejemplo, no está el folio, no conoce, pido, señor juez, respetuosamente, se suspenda por unos 5 minutos. No lo tengo aquí, estoy en un lugar donde no tengo el folio,
pido se busque en el cuaderno judicial, en el expediente judicial. Lo buscan. Tienen la obligación ellos de buscarlo y proyectarlo. Ojo. Listo. Excelente, doctor. Doctor Tito Maldonado, ¿no lo vemos? Por favor, su cámara. Ahora sí. Doctor Tito, ¿cómo está? Lito, buenas noches. Qué gusto saludarlo. ¿Está activo su audio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Doctor, solamente para consultarle, en el caso de un interrogatorio y se da una pregunta que el agraviado, en este caso, si yo estoy defendiendo el caso, y un agraviado tiene información relevante que pueda contradecir la declaración de un testigo o de un inculpado, en este caso, por decir, de un hurto agravado o X caso, y el agraviado tiene una información relevante que puede desarmar o desarticular esta estrategia que están teniendo ellos de defensa, ¿hasta qué punto el agraviado puede intervenir en el interrogatorio? ¿Puede pedir la palabra el agraviado al juez y poder él tumbar esa estrategia que están utilizando, en este caso los imputados? ¿Puede participar en el interrogatorio el agraviado? A ver, el agraviado, por más que sea agraviado, supuesto agraviado, no puede interrumpir, no puede levantar la mano y decir yo, no, eso no funciona así no funciona. Y correcto, no puede, por más información que tenga, no puede hacer eso. Se supone que la información se la dio a la otra parte, ¿no? A la fiscalía, y a la fiscalía tiene su teoría del caso. No, esto no es una selva donde el agraviado levanto la mano, señor juez, no, así no funciona. Yo como abogado, objeción, señor juez, el agraviado puede participar acá. ¿Qué pasa? Que respete, acá hay reglas en el juicio. Ya el agraviado en su momento declarará, será interrogado y contrainterrogado, que espere su turno, por más información que tenga, correcto. Y esa información se la tiene que dar, obviamente, a la otra parte, a la fiscalía, de su teoría del caso. Yo lo voy a contrainterrogar. Yo puedo ser abogado de los imputados, los acusados, obviamente, yo lo voy a contrainterrogar. Pero no es que en cualquier momento un agraviado, un supuesto agraviado puede levantar la mano. Así no funciona. No, doctor, así no funciona. Correcto. Se supone que esa información que usted dice de calidad importante se la ha dado a la fiscalía, bueno, al actor civil, ¿no? Se supone, no entiendo, pero no de esa manera. Listo. Excelente, Gracias. doctor. Tenemos, wow, están levantando su manito varios participantes. Doctor, 2 preguntas más y continuamos. Excelente. Sí, 2 preguntas más y vamos al contra. Excelente, doctor. Doctora Roxana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches. Quería preguntarle cuándo es que se puede hacer el contrainterrogatorio, el contraexamen, el examen directo, y cuándo se puede hacer preguntas sugestivas o hostiles, digamos, bueno, más que todo sugestivas. ¿En qué momento en sí yo puedo aplicar el contrainterrogatorio? Como le digo, o sea, todo eso. ¿Hay una regla o en cualquier momento, al momento que interrogo, digamos, a la parte agraviada o testigos, puedo aplicar sea contrainterrogatorio, contraexamen, el examen directo, o tiene una regla? Hay que saber cuándo se aplica cada uno. No se preocupe, doctora. Para mí el contrainterrogatorio es el momento más feliz. Es el momento que disfruto. Si me dan a escoger entre un poste y un contra, yo prefiero el contra. Pero no se apure, de aquí viene el contra. Yo le voy a explicar en qué momento, cuál es la técnica, cuál es la táctica en el contra. Justo acá vamos a entrar al contra. Ahí le voy a decir qué preguntas se puede hacer, sugestivas, cerradas. No me quiero adelantar, pero le prometo que ahorita, en unos minutos, vamos a abordar el contra. Voy a compartir con ustedes todo el conocimiento y experiencia que tengo aquí y fuera. Correcto, de eso se trata. Excelente, doctor. Doctora Emma, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Me pareció muy interesante que usted tocó el tema de lenguaje corporal. ¿Qué pasa si un testigo notamos de que está mintiendo por el lenguaje corporal y
y no nadie hace una objeción a ese testimonio. Mi pregunta es, ¿cómo queda ese testimonio? No hay ningún problema. A ver, si el ejemplo no es mi testigo, ojo, si no es mi testigo, es testigo del adversario de mi adversario, que el testigo esté nervioso, me hace feliz a mí. Por supuesto que sí, porque yo lo he puesto nervioso, créame. Y en la vida real, si usted me pregunta, ¿usted ha puesto nervioso a un testigo? Le digo más de uno. Yo estoy feliz cuando se pone nervioso, cuando dice me duele la cabeza, tengo mareos, tartamudean, sudan, yo soy feliz, porque está haciendo efecto el contra. Entonces, usted le puede decir incluso, testigo, necesita usted un vasito de agua, necesita usted un minuto, aunque no es la regla, pero bueno, el juez está viendo eso, está percibiendo. Si no es mi testigo, obvio, ahora si es mi testigo, obviamente eso me va a dañar, ¿no? Por eso que yo les dije antes, la idea es preparar al testigo. Ese lenguaje corporal me afecta si es mi testigo, no me conviene. Por eso yo debo testear al testigo. Cuando testeo y veo al testigo que se está poniendo nervioso, oye, un momentito, no muevas mucho la mano, el juez te va a observar. Tranquilo, nadie te va a comer ahí. Yo le doy seguridad, confianza. Pero si es el testigo de la otra parte, no hay ningún problema, doctor. Bien. Listo, nos vamos al contra. Nos vamos al contra porque si no, vamos a llegar a las 12 de la noche. Vamos al contra. Están pidiendo el contra. Bien, vamos al contraexamen. No se duerman. Vamos al contraexamen. Bien. Llegamos al contraexamen. Me confirma si se ve, por favor. Vamos a hacerlo así. Contraexamen, examen cruzado, contrainterrogatorio o cross-examination, como llaman los norteamericanos. Vamos a hablar del contraexamen y vamos a hablar de declaraciones previas. Pero, ¿qué es el contraexamen? El contraexamen también es un interrogatorio, pero es el interrogatorio que va a realizar la parte contraria, es decir, la parte que no realizó el interrogatorio directo. Si Fiscalía realiza un interrogatorio directo con su testigo, yo como abogado voy a contrainterrogar, ¿correcto? Entonces el contra lo hace la parte adversa. Voy a contrainterrogar. Y para contrainterrogar tengo que tener presente yo lo siguiente. Fíjense la imagen, declaraciones previas. ¿Se puede refrescar memoria aquí? Por supuesto que sí, también, en el contraexamen. ¿Quién dice que no? Sí. ¿Se puede evidenciar contradicción? Ese es lo principal, la regla. Evidenciar contradicción, impugnar credibilidad, confrontar, eso se puede hacer. Correcto. ¿Y las declaraciones previas para qué nos sirven? Para refrescar memoria y evidenciar contradicción. Son todo tipo de declaraciones prestadas por el testigo antes del juicio. Correcto. Declaró en la estación policial, declaró en el despacho fiscal y está registrado en documentos, inclusive declaraciones juradas, entrevistas periodísticas, mensajes de redes. Si yo observo en la etapa de investigación, conozco todos estos documentos, lo incorporo. Ojo, según mi teoría del caso. Recuerden que la teoría del caso no se elabora antes del juicio, pues. Eso también es una mentira. La teoría del caso la voy elaborando desde el momento inicial. Entonces voy incorporando. Tengo derecho a probar también yo. ¿De acuerdo? O sea, a ver, tengo yo oportunidad de solicitar actos de investigación, de incorporar elementos de convicción en virtud del derecho a probar. Por supuesto que sí. Aplico el 337, voy incorporando declaraciones ante periodistas, mensajes en WhatsApp, en redes, como declaración previa. Por ninguna manera, de ninguna manera, la declaración previa sustituye a lo que va a declarar en juicio. Es decir, a la declaración testimonial. En juicio no puede decir, por ejemplo, una de las partes que lea todo el documento. No, eso no es refrescamiento. No puede sustituir, reemplazar su declaración previa. Lea una parte nada más. Sirve para refrescar memoria, evidenciar contradicción, ¿correcto? Se puede utilizar para refrescamiento de memoria también, eso ya lo expliqué, ¿correcto? Y en el contraexamen
¿no? Correcto. El objetivo es obtener información de calidad mediante preguntas sugestivas. Ahí está la respuesta de la doctora que me preguntó. Preguntas sugestivas. Ojo, la regla. Sugestivas y cerradas, nada más. Sugestivas y cerradas, nada más. No preguntas abiertas. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿puedo hacer preguntas abiertas en un contra? Yo le digo que sí. No le estoy diciendo que no, pero evítenlo hacer. ¿Por qué no hacer preguntas abiertas? Porque ese testigo que no es su testigo se puede explayar, pero déjeme hablar, usted me dijo, bla, bla. Entonces, pero deténgase. Un momentito, señor, ya es suficiente. Pero sí lo puede hacer. Pero el riesgo lo corre usted, depende. Un momento. Sugestiva, por ejemplo, sugiera testigo. A ver, usted, señor, a ver, testigo, usted trabaja en el equipo especial Alfa de David Crisur, ¿verdad? Sí, listo, sugestiva. Le sugiero dónde trabaja o dónde trabajó. Cerrada, solamente respuesta sí o no. ¿Cuál es la recomendación? Es lo que hago yo, le recomiendo, a ver, el juez no va a poner las reglas por mí. Yo le pongo las reglas en el contraexamen. Bien, me toca el turno, abogado, ¿va a contrainterrogar? Por supuesto que sí, señor juez, gracias. Ya tomo el control del testigo. Testigo, le voy a hacer una serie de preguntas. Le pido, por favor, respóndame con un sí, con un no. En algún momento yo le voy a pedir que explique. ¿Me entendió? Sí, le entendí. ¿Qué estoy haciendo yo? Le estoy fijando las reglas. Yo estoy poniendo las reglas. ¿Por qué? Para evitar que en la práctica suceda lo siguiente. ¿Qué sucede? Está en el contra, está atacando y el testigo... déjeme explicar, pero permítame explicar. ¿Quiere explicar? Un momentito, testigo. A ver, yo cuando empezó el interrogatorio a usted, yo le dije lo siguiente, que responda con un sí o no. ¿Se acuerda? Y usted me entendió. Por favor, responda con un sí o un no. ¿Se acuerda? Le hago recordar al testigo que él comprendió lo que le dije. En este momento, en esta fase del contra, el actor principal es el abogado y no el testigo. Yo lo controlo al testigo. Yo soy el actor principal. A mí me va a responder. Yo le digo en qué momento se calla el testigo, en qué momento no habla. Yo lo controlo al testigo. Correcto. Dos objetivos del contrainterrogatorio. Primero es desacreditar a la persona, es decir, al testigo, atacar la credibilidad personal del testigo, como ejemplo antecedentes, en fin, intereses, mala conducta, parentesco. Si es un policía, por ejemplo, sanciones administrativas, disciplinarias, también puedo atacar falta de preparación en cursos, especializaciones, ataco, lo desacredito en esa parte, correcto. Tema profesional, si es un perito también, correcto, no está habilitado, no está colegiado, no tiene experiencia, no ha publicado ni siquiera un artículo en su vida, en fin. Segundo objetivo, ya no lo desacredito, ya lo hice, ahora voy al fondo, es decir, al relato, al testimonio que dio a la fiscalía hace un momento. Eso voy a tocar. Y para eso requiere atención. Yo he escuchado y he estado atento a todas las respuestas que le dio la fiscalía. Yo he anotado las más importantes. Aquí no se trata en el contraexamen, voy a hacer un pliego de preguntas. ¿Ah? Eso es una falacia. No permitan que le den esa recomendación. ¿Quién hace pliego de preguntas? ¿Acaso es pitonizo, brujo? ¿Qué? ¿Yo cómo voy a adivinar lo que fiscalía le va a preguntar? ¿Cómo voy a hacer un cuestionario? Así no funciona. Yo lo que puedo diseñar en una nota en un papel es notas, temas, correcto, pero voy a estar atento a lo que le dice a la fiscalía, correcto. Y debo prepararme y leer su declaración previa, me la debo conocer. Recomendación, declaración previa, ese testigo tiene que leerse completo, conocer. Ataco la credibilidad del testigo. Segundo objetivo como tema de fondo. Por ejemplo, condiciones de percepción, ¿no? Temas de reconocimiento, correcto. Miopía, sordera, estado mental, por ejemplo. O circunstancias externas, variable de estimación, como le llaman. Clima, oscuridad, distancia, ¿no? Testigo, cuando usted observó a la persona, ese lugar no estaba iluminado, ¿verdad?
No, tenía poca luz. Y usted se encontraba a 60 metros aproximadamente. Es lo que le dijo a la fiscalía, ¿cierto? 60 metros. Bien. Y usted en ese momento no tenía sus lentes de medida. ¿Estoy en lo correcto? No tenía sus lentes de medida. Bueno, no me había olvidado. Suficiente testigo. ¿Qué estoy atacando? Estoy atacando las condiciones de percepción. No tenía sus lentes y también las variables de estimación, es decir, distancia, visibilidad. Como estos casos que, o sea, en muchos casos sucede esto, ¿no? Por ejemplo, una testigo vio de la ventana a una persona con capucha, ¿no? ¿Y cómo lo identificó? ¿Cómo describió las características? Si estaba con capucha, color de cabello, tez, obviamente, no tiene visión nocturna, visión transparente, pues hay algo sospechoso. O estaba con casco, o estaba con capucha. ¿Cómo describió el color de cabello? Si estaba incluso a 100 metros, poca iluminación. Eso genera sospecha en que una falsa identificación se ha inducido al testigo a que reconozca una persona que no es la que participó en ese hecho, ¿no? Eso genera esa sospecha. Se ha preparado al testigo, se le ha puesto una imagen fotográfica para que reconozca. De ahí se genera lo que los norteamericanos llaman una mala conducta policial al inducir y sugerir al testigo para que reconozca a una persona que puede ser inocente. Correcto. Y también se genera el que el testigo declaró falsamente. Es decir, falso testimonio, porque lo que el testigo dijo de las características es una mentira, ¿no? Y el testigo en juicio, como en los juicios pasa, dice cualquier cosa, con barbaridad. Por ejemplo, testigo, ¿usted antes de firmar el acta de reconocimiento, leyó el acta o no leyó el acta? No leí, no leyó. Hasta eso pasa, eso ha pasado, a mí me ha pasado. Testigos hayan, bueno, a modo de confesión lo han hecho, no leí. Y si no ha leído, ¿cómo? Imagínense cómo reconoció. O sea, cómo, si no ha leído el acta, las características, lo que él firmaba, impugnar credibilidad, pregunte de lo general a lo específico, correcto, esa es la idea, de lo general a lo específico. Cierre las puertas al testigo, ¿no? Formule preguntas cortas, también es la recomendación, ¿no? Preguntas cortas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una práctica con este ejemplo. Usted fue el jueves 15 al banco, ¿verdad? Y el nombre del banco se llamaba Banco Azteca, ¿cierto? Y usted llegó a las 8:30 aproximadamente, ¿sí? Y usted ingresó al banco, solo, ¿sí? Ventanilla y retiró $5,000, ¿correcto? Sí. Preguntas cortas, correcto, cortas. No haga preguntas compuestas, pues le van a objetar. ¿Qué errores debemos evitar? No discuta con los testigos. Eso, bueno, hay veces uno no evita, pero hay que controlarse. Control emocional, no pierda el control. Luego, no le pida a cada momento conteste por favor, pedirle, no, pero eso sí, usted puede decirle, a ver, testigo, por favor, yo no le he preguntado, yo no le he hecho esa pregunta sobre ese hecho. Respóndame por favor a la pregunta, porque el testigo evade la pregunta, ¿no? Y no abuse como frase, repita, es verdad, 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 ¿no? Puede decir, verdad que sí, correcto, verdad, no, es un hecho, no, es más, sin necesidad que usted le diga es verdad, por la propia entonación, el testigo va a responder. Testigo, ¿usted estuvo en ese lugar a las 8 de la noche? Sí, estuve. ¿Ves? El mismo testigo responde con un sí. Me confirman, vamos a ver este videíto, fíjese cómo interroga a la abogada de Johnny Depp, cómo contrainterroga, perdón, Johnny Depp a Amber Heard. Fíjese este video, a ver. Sitting here today, Ms. Heard, you still haven't donated $1 million divorce settlement to charity. Isn't that right? Incorrect. I pledged the entirety of the settlement, $7 million to charity, and I intend to fulfill those obligations. That's not my question. Please What try was to the answer my question. Sitting here today, you have not donated the $7 million donated, not pledged, donated the $7 million divorce settlement to charity. I use pledge and donation
synonymous with one another. They But I do don't. something. Ms. Heard, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Ms. Heard, respectfully, that's not my question. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. So as of today, you have not donated, paid $7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. And that's because you did want something, didn't you? I didn't want anything and I didn't get anything. You wanted Mr. Duck's money. Didn't get it, wasn't interested in it. I loved Johnny, that's why I was with him. Doctor, disculpe, a la mitad del video se entrecortó. ¿Ah, sí? Sí, sí, doctor. A ver. ¿Se está viendo ahí? Sitting here today, Ms. A Heard, ver. you still Ahí, haven't sí, doctor. Voy a adelantarlo, ¿eh? ¿Ahí? $5 million Ahí, of ahí se quedó. Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. So as of today, you have not donated, paid $7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. And that's because you did want something, didn't you? I didn't want anything and I didn't get anything. You wanted Mr. Duck's money. Didn't get it, wasn't interested in it. I loved Johnny, that's why I was with him. Perfecto. Fíjense ustedes, miren la técnica. La testigo evadía la pregunta, no quería responder, y la abogada le dice, testigo, por favor, yo no le he preguntado eso, responda por favor a mi pregunta, ¿no? Y logra que responda, ¿no? Molesta, pero responde. Esa es la idea del contraexamen, esa es la idea, que responda. No quería responder. Ahora quiero compartir uno conmigo, no sé si... Ahora un video conmigo. A ver. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Ya. Esto sí, bueno, yo no soy famoso, no soy la abogada Johnny Depp, mi cliente es Johnny Depp, pero mi cliente es un mototaxista, nada más. Así humildemente, pues, es un mototaxista, ¿no? En la vida real es un mototaxista, pues, sí, soy cliente, bueno, mis clientes son así, pues, no hay problema. Y algún día defenderé a un famoso, a una famosa. Dígame, a las 3 de la mañana que confiesa, no estaba presente la fiscal ahí, ¿verdad? A ver, señor, a ver, lo tengo ahí, por favor, respóndame con un sí o un no, luego yo le voy a pedir que explique, son preguntas cerradas, me permiten hacer preguntas cerradas. En ese momento no estaba presente la fiscal, ¿verdad? Estaba presente el personal de la fiscal. Señor, la fiscal. No se vaya por la tangente, diga sí o no, estaba presente. No estaba presente. Tampoco un abogado defensor del señor Mac, ¿verdad? Es que lo que pasa, doctor... Señor, responda con sí o un no, por favor. Policía, responda. No, luego se le pedirá las explicaciones. Pero responda. ¿Estuvo un abogado defensor cuando hizo la confesión Max? En ese momento no. Pero desea aclarar esa pregunta, doctor. Sí, sí lo puede hacer. En este momento no. No estuvo el abogado. Ya. De Max, no estuvo ya. A la fecha, señor, a la fecha del 19 de octubre de 2020, ¿cuántos años de experiencia como policía tenía usted? ¿Cuántos años? 10 años. Dígame, usted como efectivo policial, con 10 años de experiencia, ¿conocía el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial? Resolución Ministerial 952-2018. ¿Conocía? Bien, tiene conocimiento. Uy, no sé qué pasó. No continúa. Porque falta todavía como un minuto. No sé. Defensor de señor. No sé. Bien, tiene conocimiento. No sé si pueda proyectar el video de frente nomás sin ponerla en las diapositivas. Sí, perfecto sería. Sí se puede hacer eso, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya. Pero tendría que buscarlo en... ya. A ver, voy a tratar de dígame, a la
3 de la mañana que confiesa, no estaba presente la fiscal ahí, ¿verdad? Sí, ¿cómo se Señor, a ver, lo tengo ahí. Por favor, respóndame con un sí o con un no. Luego yo le voy a pedir que explique. Son preguntas cerradas. Me permiten hacer preguntas cerradas. En ese momento no estaba Doctor, presente la fiscal, ¿verdad? Sí, sí. Tengo el video completo de 10 minutos. No, la fiscal. ¿Cómo? Tengo el video completo de 10 minutos de contrainterrogatorio de usted. ¿Tú lo tienes? Compartir. ¿Tú lo tienes? En el YouTube sí lo tengo. ¿Lo puedo compartir? Ah, sí. ¿Y de dónde está ese video? Si no lo compartí con nadie. Ahí está en el YouTube, doctor. A ver, ¿le puedo mostrar? Quizá. A ver. Enfocando. A ver. Bien. Un segundo, doctor. Aquí está. A ver. ¿Sí? ¿Usted me dice? Sí, muéstralo. Ese es otro, pero vamos. Pero Excelente. 10 minutos, mucho creo. Tal vez córtalo antes, no sé. A Ya, ver. vamos a escucharlo. Ese es contra un perito, vamos. A las preguntas que yo le voy a Ese es doctor, ¿verdad? Sí. Listo. formular, le pido por favor me responda con un sí o con un no. No me explique. Cuando yo le diga que explique, usted va a explicar. ¿Me comprendió? Claro. Dígame, usted no es ingeniero electrónico, ¿es correcto? Así es. Bachiller. No. ¿Cuánto tiempo? Usted le ha dicho a la fiscalía que es técnico. ¿Cuánto tiempo estudió? No, yo soy bachiller de universidad. Bachiller. Sí. Bachiller, correcto. Ese informe 2004-2015, usted no lo realizó como perito, ¿es correcto? Firmo como, bueno, claro, mi cargo era técnico electrónico. Como técnico. Señor, respóndame con un sí o con un no. Usted no lo realizó como perito, ¿cierto? Bueno, no, solo me dieron mi opinión, nada más. Ya, porque usted no es perito. Perito, bueno, soy veedor autorizado por mi dirección. Señor, respóndame. ¿Usted es perito o no es perito? ¿No es veedor con perito, no es similar? No, señor. Un veedor con un perito no es yo similar. era veedor nomás, no era perito. Correcto. Entonces, el informe 2004-2015 que usted realizó no es un informe pericial, ¿es correcto? No. ¿Es un informe técnico administrativo? Yo le mandé informe de consulta, ¿no? Informe de consulta. Correcto. Usted en su informe técnico 2004-2015 no consignó descripción de los hechos. ¿Está ahí consignado? No, eso no es parte de mi informe. Tampoco consignó usted la metodología, ¿es correcto? Metodología tengo, sí, solamente tengo unos aspectos nomás. No, ¿dice metodología en el informe que usted elaboró? ¿Dice la palabra metodología? No, bien. No. Dígame, ¿usted ahí consignó referencias bibliográficas de estudios nacionales, internacionales, que avalen su informe? No, bien. Su informe técnico. Objeción, su señoría. Está avalado. Señor fiscal, ya ha contestado la pregunta, ya ha respondido. La objeción tiene que ser, por favor, luego de la pregunta. Y señor perito, usted cuando escuche objeción no va a contestar todavía. Gracias. Otra pregunta, señor abogado. Dígame, en dicho informe que usted elaboró 2004-2015, no está avalado científicamente su informe por estándares internacionales, ¿es correcto? Objeción, su señoría. No respondo todavía. ¿Cuál es la objeción fundamental, doctor Ramírez? Sí, señorita magistrada. El informe se refiere que tenía que realizar, ya que mencionó sus oficios, los oficios, es que el señor Luis Enrique Ticona haga una inspección técnica y al mismo tiempo una inspección y evaluación técnica de las computadoras incautadas. Señor fiscal, no puede usted hacer argumentaciones. Usted indique por qué está objetando esa pregunta, si es repetitiva, si es impertinente, si es subjetiva. ¿Por qué motivo? Ya, perdón. Es una pregunta impertinente. ¿Por qué? Porque ya lo ha referido el señor Luis Enrique Ticona, que él ha realizado un informe. Lo que pretende el señor abogado de la defensa técnica
es llevar lo que cuáles son las bases bibliográficas, la metodología, el método Ya lo científico. hemos entendido. De manera puntual, por favor, ¿ya? A ver, señor abogado defensor, ¿va usted a contestar la objeción que está haciendo el fiscal o va usted a reformular su pregunta? Señorita juez, voy a contestar la objeción. En realidad, como ya lo ha dicho el mismo señor, no es perito, pero como es un informe que concluye que estas máquinas tendrían un comportamiento de máquinas tragamonedas, mi pregunta va por ese sentido. Si su informe está avalado científicamente con protocolos, estándares internacionales, nada más. Bien, Es que no hay lugar a la conteste. objeción, no hay lugar a la objeción de la fiscalía, teniendo en consideración de que resulta pertinente esa pregunta, toda vez que se tiende a esclarecer los hechos y en particular la situación del comportamiento de las máquinas que se está dilucidando. Puede contestar. Nuevamente repita la pregunta, señor abogado. Señor Ticona, su informe 2004-2005 no está avalado científicamente con protocolos o estándares internacionales, ¿es correcto? No. Bien. De los 9 años de experiencia que tiene, que acaba de decir, ¿usted conoce la ley 27153 que regula la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas? Así es. Bien. Si usted conoce esta ley en los artículos 10, 11 y 12 habla sobre los programas de juego, ¿correcto? Claro. Programas de juego. Bien. Dígame, esos programas de juego, el año 2015, le estoy hablando del año 2015, no de ahora, el año 2015, venían instalados de fábrica en las máquinas tragamonedas, ¿es correcto? En ese momento, en aquel año de la ley 7153, en esos años, sí, era así. Bien, esos programas de juego en ese año, de las máquinas tragamonedas, los controlaba Mincetur, ¿es correcto? Controlaba Mincetur, no entiendo. Lo verificamos, la explotación de los programas de juego de las máquinas tragamonedas, ¿los controlaba Mincetur, sí o no? Lo verificamos, como lo fiscalizamos. Programas de juego, correcto. Sí, lo fiscalizamos. Bien. Lo siguen fiscalizando. Dígame, el año 2015, claro, Mincetur no controlaba, fiscalizaba los juegos de azar o juegos en línea de equipos de cómputo, ¿es correcto? 2015. Así es. Porque estos equipos de cómputo no tienen programa de juego de fábrica, ¿es correcto? Estos juegos actualmente están siendo consolidados como clientes. Señor, un momentito, responda. Yo no le estoy viendo actualmente. Yo en principio le dije, responda la pregunta. No le estoy preguntando de ahora. Yo sé que ahora ha cambiado. El año 2015, estos equipos de cómputo no tenían de fábrica programas de juego de fábrica. O sea, no venían de fábrica, ¿es correcto? Así es. Así es. Bien. El año 2015, señor, el 2015, otras modalidades de juego, como por ejemplo, juegos de apuesta de internet o juegos online, diversos juegos online, el año 2015 no estaban regulados por ninguna ley, ¿es correcto? Los juegos, sí, los deportes deportivos, no, online no. El año 2015. Así es. Bien. Dígame, usted sabe, con la experiencia que tiene, actualmente los juegos online, juegos en línea, de equipos de cómputo, computadoras, están regulados en el Perú, y si sabe, ¿a través de qué ley? No están regulados. No están regulados. Ahí nomás, señor, correcto. Vamos a hablar del segundo punto de sus conclusiones. Perdón, en el primer punto de sus conclusiones, usted señala que de la evaluación técnica, bueno, visual que ha realizado de las 16 máquinas y demás accesorios en el local Quirón Merced 59, distrito de Juanjuy, no corresponden a modelos de máquinas tragamonedas autorizadas y registrados homologados por la Dirección General de Juegos y Casinos de Máquinas Tragamonedas. ¿Es correcto? Así es. Bien, se ratifica en ese punto. Claro. En el punto 2, señor, usted señala, en el punto 2, siga conmigo, por favor, las 16 máquinas electrónicas incautadas califican como máquinas tragamonedas.
toda vez que una máquina de juegos, dice usted, califica como tal en la medida que cumpla con las características y aspectos técnicos señalados por ley, dice usted, por ley. Señor, dígame usted, ¿en qué parte de esa ley, primero diga qué ley es, número dos, ¿en qué parte de esa ley menciona lo que usted acaba de concluir? Año 2015 fue el informe, ¿no es así? No, usted ¿Ya? debe saber. 2015. Está bien, escúcheme. Año 2015 fue realizado el informe. Pero anteriormente, en el 2013, ya tenemos una nueva ley, una nueva directiva que regula la arquitectura cliente-servidor, que justamente está basado en la evaluación de estas máquinas, de la que hago objeto en el informe. Señor, Año 2013. a ver, señor, no me está respondiendo mi pregunta. Yo le estoy preguntando en el punto 2, usted habla características y aspectos técnicos señalados por ley. Dígame qué ley, qué número de ley, y dígame en qué parte de esa ley señala lo que usted concluye. No le hablo de directivas, señor, no le estoy preguntando directivas, nada. Responda en qué ley señala el punto 2 de sus conclusiones y qué parte de esa ley. Como le digo, solamente tenemos aprobada la directiva regulada por resolución directorial del Mintetur. A ver, señor, ahí nomás. Entonces, una ley lo que usted usted no acaba tenemos, de decir, señor, entonces lo que usted acaba de decir en el punto 2 de sus conclusiones no está regulado por ninguna ley el año 2015, ¿es correcto? Como una ley como tal, no. Bien. Como habrán escuchado ustedes, de verdad es un desastre. Para empezar, no era perito. Nunca fue a revisar. Solamente el audio video de incautación le sirvió. Es un tema técnico de tragamonedas. Tuve que estudiar el tema. Yo suelo participar en otros casos de robo, secuestro, en fin. Pero esto es un tema que tuve que, como un desafío, en realidad. Un desafío, pero bueno. Al final terminaron absueltos 3 personas inocentes que no tenían nada que ver ahí. Les incautaron sus equipos, le allanaron, lo sometieron a más de 5 años de proceso, absueltas 3 personas, y todavía apelaron la otra parte, la sala confirmó la absolución, de verdad. Pero bueno, ustedes han escuchado, ¿no? O sea, llaman perito a un señor que no era perito. Así lo llamó la otra parte, perito, desde la investigación. Yo no participé en la investigación, no participé en la etapa intermedia, me contratan solamente para juicio, nada más. Pero gracias a Dios terminó esa pesadilla para estas 3 personas, mal momento, pero fíjense lo importante que es un contrainterrogatorio, lo importante que es un contra. El señor, el supuesto perito me contesta otra cosa. No, señor, yo no le he preguntado eso, responda a mi pregunta, correcto. Y él me pregunta a mí, incluso yo no respondo a usted. Él ni siquiera sabe lo que le pregunto. O sea, ¿y cómo hizo un informe? Y ese informe, la otra parte lo llamó un informe técnico pericial, falso. Era un informe de consulta. Y él me dice, yo que soy veedor. ¿Qué veedor? Veedor no es igual a perito, me dice, ni siquiera sabía, ni siquiera lo habían preparado. Y la objeción que me hacen, han escuchado, una objeción que no tiene nada que ver de impertinencia, ¿no? Y eso genera en el juez falta de preparación de la otra parte, no prepara a su supuesto perito, a este técnico, no lo ha preparado en objeciones, objeta pregunta extemporánea, y eso pasa en la realidad. Lamentablemente eso pasa. Pero bueno, continuamos, entonces nos quedamos nosotros en, les proyecté este video, correcto, les proyecté el video de Johnny Depp, ustedes lo vieron, ese video, y surgió ahí este tema, ¿no? Surgió este tema. Bien, nos quedamos ahí en las preguntas cerradas. O sea, la regla es formular preguntas cerradas, no dejarlo al testigo pensar, correcto, no dejarlo respirar. Incluso usted puede tomar un ritmo un poco más acelerado, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi ritmo es más acelerado, correcto. Este caso es, creo, de hace 2 años, más acelerado, para que el testigo no pueda pensar, respirar, pum, atacar. Pero va relacionado, en este ejemplo, el de Johnny Depp, por ejemplo, el contrainterrogatorio, su teoría del caso.
O sea, la información es para la teoría del caso del abogado. En mi caso, por ejemplo, máquinas tragamonedas era destruir esa supuesta pericia, que era lo más fuerte ese caso. Entonces yo destruí en el contra al perito, lo desacredité y esa supuesta pericia lo destruí. Eso influyó para la absolución. Eso es lo fuerte que tenía Fiscalía. Correcto. Entonces mi trabajo fue ese. Pero estaba acorde a mi teoría del caso. Esa es la idea. Entonces, no se olviden que debe estar relacionada a la teoría del caso, porque si no está relacionada a la teoría del caso, no van a poder ustedes realizar un buen contrainterrogatorio. Ya, hay un método ahí que es el método, hay un método universal, bueno, de una abogada, Johanne Dean, creo que se llama, Johanne Dean, ¿no? De California Western, que se llama el método CACA. No sé si lo han escuchado. Voy a compartir con ustedes ese método, que es un método universal, ¿no? Es un método que se usa en muchos lugares. ¿Ya? Así es que vamos a ensayar ese método. ¿Ya? ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Bien. Confirmar, aclarar, confrontar acá. Muy fácil. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Imagínense, a ver, estamos en juicio. Fiscalía le pregunta a su testigo sobre lo que observó en referencia a un color de automóvil y marca. Y yo, como voy a contrainterrogar, anoto, me interesa. La testigo le responde a la fiscalía, sí, ese día observé automóvil marca Toyota, no color negro. Toyota color negro. Correcto, así le responde. Toyota color negro. Pero yo he leído su declaración previa y en su declaración no dice Toyota color negro, dice Toyota color rojo. Y hay una gran diferencia entre rojo y negro. Entonces, esto me va a servir a mí para contrainterrogar, ¿no? Esto lo pueden utilizar ustedes siempre. A ver, testigo, me toca el turno, contrainterrogar. Testigo, hace un momento usted le dijo a la fiscalía que el color del automóvil que observó es negro, ¿verdad? Sus palabras fueron así, Toyota color negro. Sí, le dije eso. Bien, yo conozco su declaración previa y sé que dice negro. Entonces, seguimos. Paso 2. Acredito. Correcto. Acredito con su declaración previa porque es la que me favorece a mí. Le digo, a ver, testigo, antes de este juicio, usted declaró previamente, ¿cierto? Sí, declaré. Y usted declaró ante un instructor policial, ¿verdad? Sí. Y estuvo también un representante del Ministerio Público, un fiscal, ¿verdad? Sí. Y en esa declaración, usted la dio a las 48 horas de sucedidos los hechos, es decir, de lo que usted observó, ¿cierto? Sí. Su memoria estaba más fresca. Usted recordaba mejor, testigo. Bien, dígame, ¿y usted en esa declaración dijo la verdad? Sí, dije la verdad. Y dígame, antes de firmar su declaración, ¿usted la revisó? Sí, yo revisé mi declaración. ¿Usted no dejó ninguna observación? No, no dejé ninguna observación. Bien, señor juez, voy a evidenciar contradicción, ya senté la base, hay dos versiones distintas, acaba de decir una versión sobre el color del automóvil, previamente en su declaración previa de otra versión. Autorizado, abogado, póngasela a la vista su declaración previa. Se le pone a la vista testigo, lea la pregunta 3 y la respuesta a la pregunta 3 en voz alta. Pregunta 3, preguntado, diga las características y marca del automóvil que observó ese día. Dijo, automóvil Toyota color rojo. Ya conseguí, ojo, rojo, dijo. Antes dijo negro a la fiscalía. Y es importante porque es un vehículo incriminado. Entonces, ya acabé yo con el contraexamen ahí, correcto. Sigue el paso 3, la confronto ahí, me olvidé proyectar esta imagen, la confronto con su declaración, ella lee su declaración, correcto, y termino, acabo. Ya conseguí, ya evidencié contradicción. La testigo, al leer su declaración, dijo que era rojo. Es distinto a lo que declaró la fiscalía, ya evidencié contradicción, ya no le hago esta pregunta además. Testigo, explique, ¿por qué usted en su declaración previa dijo tal color y ahora dice otro color? Correcto. En la práctica, a veces los jueces quieren preguntar eso, suelen preguntar eso. Pero bueno, yo no me voy a pelear con el juez, no es la regla pelearse con el juez. Entonces,
Lo que yo, por ejemplo, puedo dejar, ¿no? El juez le pregunte, y a veces los testigos se ponen nerviosos. No, es que no lo dije, que esto, que lo otro, dicen cualquier pachatá. Pero usted no le haga esa pregunta. Usted, como contrainterrogador, no le haga esa pregunta. Usted no le diga, testigo, ¿por qué usted dijo el color negro antes y ahora dice? No le diga esa pregunta, no le haga esa pregunta, perdón. Porque el testigo se puede rehabilitar. Si es un testigo astuto, se rehabilita. Así es que no le haga esa pregunta. Acabe, no sé qué, llevar por la tentación, correcto. No hay una estructura para el contrainterrogatorio. Vamos a ver contrainterrogatorio en policía. No es fácil contrainterrogar a un policía. Fíjese la imagen de un policía y de esto voy a explicarle sin diapositiva. A ver, no es fácil contrainterrogar a un efectivo policial. Es difícil, pero no imposible. Ojo. Los testigos policías van a juicio si es que usted en su investigación, correcto, del caso, usted considera que el testigo policía ha inobservado, incumplido protocolo, procedimientos, manuales, directivas, y que se habría sembrado una evidencia, se habría fabricado el caso, una mala conducta. Si usted sospecha de eso y tiene una sospecha fuerte sobre eso, y usted está seguro que en el contraexamen va a obtener esa información, hágalo. Pero tiene que prepararse doblemente para un testigo policía. Más aún si tienen mucha experiencia, porque cuando van a juicio, ¿qué es lo que dicen? No quieren hablar para empezar. Se vuelven mudos. No recuerdo. Rápido pierden la memoria. ¿Recuerda usted que elaboró el acta de registro? No recuerdo. ¿Recuerda? No recuerdo. Le van a decir no recuerdo a todo. Otra cosa que dicen, me ratifico, no quieren hablar, pues, me ratifico en mi informe, me ratifico en mi acta, no quieren hablar, menos con usted. Correcto. Otra cosa que sucede con ellos es que evaden la pregunta. Usted les pregunta A, responden por B. No le deje hacer eso tampoco, por supuesto que sí. Entonces, para todo eso hay solución, si se entrena usted. ¿Cuál es la solución? Testigo, ¿usted elaboró el acta de registro personal? No recuerdo. No se preocupe, yo le voy a hacer recordar. Señor juez, el testigo no recuerda, permítame usar la técnica de régimen de memoria. Bien, testigo, usted declaró, bueno, usted elaboró el acta, ¿verdad? Póngase a la vista el acta, testigo. Lea su firma, ¿es su firma? Sí. Lea el título del documento, sí. Ahora recuerda, bien, ya le hice recordar, fíjese, no hay ningún problema. El testigo dice, me ratifico. No, señor, este es un juicio oral, acá no se va a ratificar, testigo. No se preocupe, acá no le voy a permitir que se ratifique. Esto no es código antiguo. Vamos a hablar, testigo. Usted hace un momento le dijo a la fiscalía esto, ¿verdad? Sí, ya. Usted conoce el procedimiento conoce el protocolo de registro de personas y objetos. ¿Conoce usted? Con sus 10 años de experiencia. Ningún testigo policial va a decir, no conozco. Ellos deben conocer, obviamente, sí, va a decir, conozco. Todos dicen, sí conozco. Bien, usted conoce, entonces, muy bien. Usted, entonces, cuando usted registró a la persona X, usted no llamó a personas de confianza para que presencien el registro, ¿verdad? No los llamó. No, permítame explicar. No, señor, no le he pedido que explique. Yo en un momento le dije las reglas. Sí o no, nada más, respóndame. No llamó a personas de confianza. ¿Qué pasa si me dice sí llamé? Claro, quiere cumplir con su protocolo. Me miente, sí llamé. Fácil, no me estreso yo. Ah, sí llamó. Muy bien, señor. Dígame, usted ese acta de registro lo elaboró con fecha tal, ¿no? Sí. Bien, señor juez, voy a evidenciar contradicción. El testigo ya reconoció que elaboró el acta, acaba de dar una versión distinta a lo que dice el acta. Muy bien, se le pone a la vista el acta, manejo, control al testigo. Dígame, ¿en qué parte dice que usted llamó a las personas de confianza? Dígame, ¿en qué parte están los nombres y apellidos de las personas de confianza que usted dice las llamó? No están, pues. El testigo no lo encuentra. Entonces, ¿qué está haciendo el testigo? Está mintiendo en juicio. Y mentir en juicio es un delito. Se hace un harakiri. La otra versión que me puede dar, sí acepta que no llamó, es lo que yo espero. No, no llamé. Bien, entonces, ¿qué demuestra con esa respuesta? Que incumplió el protocolo. Pues eso lo digo ahora, no le voy a decir, testigo, usted incumplió el protocolo. No, eso son mis alegatos. Ahora, si usted quiere decirlo, dígalo. Pues testigo, lo cierto es que usted no cumplió con el protocolo, ¿verdad? No. Y usted, incluso el testigo le puede decir, no, pero yo toqué las puertas, no salió nada, como me lo han dicho varias veces. O sea, eso para mí lo de menos, o sea, ya, igual,
Incumplió. ¿Por qué? A ver, señor, usted dice que tocó las puertas y llamó. Es decir, usted procuró que personas presencien. Bien, dígame, lo que me acaba de decir usted, que fue a tocar puertas, usted esa actuación, ese acto, no lo consignó también en el acta de registro, ¿verdad? No lo consignó. No, no lo consigné. Y el protocolo dice que sí debe consignar, pues, todos los actos que él procuró o procuraron estos testigos, policías, para elaborar el acta, consignar, el protocolo exige que lo haga. Tampoco consignó. Así es que no hay ningún problema. Requiere mucha experiencia. Perdón, requiere mucha preparación. Preparación, correcto. Ahora, peritos también requiere mucha preparación, el doble, el triple, porque un perito es el que supuestamente conoce ciencia, arte, especialización. Me olvidé decirle, los norteamericanos han identificado una causal, primero con los testigos policías, bueno, no testigos como policías, eso ya de 30 años, los proyectos de inocencia. Una persona puede ser condenada erróneamente por una mala conducta policial, por supuesto que sí, porque fabrican, no digo todos, pero se fabrican casos, por ejemplo en Estados Unidos hay películas sobre eso, incluso fabrican evidencias, no, alteran, manipulan, y con un perito también. Los norteamericanos también han identificado los proyectos de inocencia, la mala conducta de un perito y el uso de ciencia forense inválida o ciencia forense basura, como lo llaman. El que haga una pericia no quiere decir que la pericia, bueno, sea cierta, sea con metodología, con cientificidad. No, también se equivocan, por supuesto, en la práctica nosotros sabemos. Por eso hay que tener cuidado, hay que prepararnos muy bien. No conocemos esa ciencia. Por ejemplo, sobre evidencia digital, yo no conocía nada. He tenido que prepararme. Balística, grafotecnia, medicina. No es que nos preparemos como médicos, como, en fin, pero hay que prepararnos, conversar con un perito de parte, buscar un perito, bibliografía, doctrina, jurisprudencia. Hay que hacer eso. Por supuesto que sí. Porque vamos a interrogar a un técnico, a un especialista, a un perito. Preguntémosle sobre metodología, por ejemplo. ¿Cuál es la metodología? No, bueno, en contraexamen no le voy a preguntar cuál es la metodología. La metodología que usted utilizó no tiene respaldo científico, ¿verdad? Me va a decir, no, si tiene respaldo científico. Ah, señor, si tiene respaldo científico. Bien, dígame, ¿cuál es el respaldo científico que tiene? Usted es el perito, explíqueme. No, el respaldo científico es que es científico. Científico. A ver, señor, ¿en qué manual, en qué protocolo internacional está esa metodología? Recuerden que a ver, dos opciones, o le miente o le dice que no, es honesto, le dice no tiene manual. A ver, usted consignó en esa pericia bibliografía que respalde su conclusión, ¿consignó o no? La mayoría no consigna, pues. No, pero sí me acuerdo de los autores. No, señor, aquí en el dictamen, acá en el papel, no lo consignó, ¿verdad? Bien, no lo consignó. O sea, preguntas cerradas sobre metodología, cientificidad, respaldo científico, instrumentos, ¿están calibrados? ¿No están calibrados los instrumentos? ¿Correcto? Entonces, hay muchos temas que tocar sobre sobre los peritos, pero para eso debemos prepararnos. Bien, he terminado. No sé si habrá tiempo para las preguntas, pero no hay ningún problema. Yo puedo responder algunas preguntas. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ciertamente, si fuese en ese momento presencial, lloverían los aplausos, doctor, por su excelente exposición. Y en estos momentos vamos a realizar algunas preguntas, que van a ser 3 para ya finalizar, pero por favor, lo más breve, estimados participantes, pero activar sus cámaras para que el doctor también los pueda ver. Tenemos al doctor Jack. Doctor Jack, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor, buenas noches. Muy excelente ponencia, doctor. Doctor, si nos podría dar algún alcance, ¿no?, respecto a la forma de la apelación en caso de que el juez, ¿no?, dictamine en el sentido de que le sentencien, ¿no?, a nuestros patrocinados. A ver, el tema no es apelación, pero bueno, en unos segundos te voy a recomendar. El tema es, a ver, no sé de qué caso, motivo, pero bueno,
primero hay que identificar los errores, obviamente. Si es una sentencia, puede ser una sentencia o una condena errónea. Puede haber errores, no sé, puede haber errores por falta de motivación, por ejemplo, ¿no? Que exige que los jueces motiven la sentencia, es decir, expliquen cuál es el razonamiento, por ejemplo. No pueden decir, por ejemplo, de acuerdo a los medios probatorios, no, individualicen qué medios probatorios le causó certeza a ellos, convicción, no de forma genérica, sino cada uno y luego de forma conjunta, ¿no? Falta de motivación, motivación aparente, motivación insuficiente, en fin. O sea, primero identificar los errores, correcto, porque de ahí yo voy a plantear una apelación, ¿no? Una apelación, pero ojo, ya eso lo tiene que ver, depende del caso, pues pidiendo revocatoria o pidiendo la nulidad, correcto, son dos cosas distintas. O sea, ¿qué es lo que quiere? De acuerdo a los errores de la sentencia, para una revocatoria o para una nulidad, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar, pero el tema es de interrogatorio. Bien, vamos a otras preguntas. Como dicen los participantes, objeción. Nos dice, pregunta impertinente. Estimado doctores, creo que ya les gusta mucho litigación, están aprendiendo bastante y muchas gracias, doctor Juan Ortiz. Quisiéramos más adelante también tener un curso más completo con usted, claro, siempre con sus tiempos, doctor, porque es muy importante más para el abogado litigante. Algunos participantes que puedan activar su cámara sería perfecto, y si no, ya damos por culminado la presente sesión. Creo que ninguno más. Bueno, en este caso el doctor Luis Chávez ya había participado. Tenemos a la doctora Araceli. Perfecto, con usted cerramos, doctora Araceli. Está activo su audio. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los presentes. Quisiera hacer una preguntita que no me quedó, bueno, no ha sido tocado en la presente ponencia, y quisiera hablar respecto del examen del imputado. ¿Qué tipo de preguntas se puede realizar al imputado? ¿Como fiscal o como abogado? Como abogado en el presente caso, pues, ¿no? ¿Usted es abogado o fiscal? La verdad. Abogada, doctor. ¿Ah? Abogada. Abogada. Bien, a ver. El imputado al fiscal le puede responder, escoger las preguntas, puede responder de forma parcial, puede decir esa respuesta no, esa pregunta no respondo, voy a guardar silencio, no lo pueden obligar. Correcto. Al abogado, si usted desea por estrategia, le pregunta, correcto. ¿Le pregunta o no le pregunta? Por estrategia puede preguntar, depende, o sea, por eso hay que conocer el caso, la teoría del caso. Entonces, si va a abonar su declaración de mi cliente, por ejemplo, el acusado, ¿no? Para mi teoría, sí le pregunto, correcto. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque la otra parte, bueno, puede plantear, si empieza la otra parte a preguntar, correcto, yo no le voy a hacer un contraexamen a mi testigo, obviamente. Perdón, a mi cliente. O sea, yo digo mucho cuidado con las preguntas porque eso da lugar a que la otra parte, por ejemplo, le haga una especie de redirecto. Entonces, la recomendación es que en juicio el testigo tenga bien claro qué preguntas responder. Si yo decido que declare, si yo decido que declare, él tiene que tener bien claro, el testigo, las preguntas que tú crees te generen a ti una autoincriminación, por ejemplo, no le respondas a la otra parte. Guardo silencio. O sea, el código es bien claro. El testigo puede escoger, el imputado, acusado puede escoger las preguntas a qué responder. Es decir, él no puede responder todas las preguntas, parcial, guardar silencio, y eso no va en contra de él. A mí como abogado, obviamente yo le voy a hacer preguntas que abonen a mi teoría del caso. Y listo. Así de simple, nada más. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Damos por culminado este sábado de ponencias con Udiápolis. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo nuevamente en la institución. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente fin de semana. Bien, gracias, Rieder, a ti, gracias a todos los participantes. Yo estoy seguro de haber contribuido
con cierta experiencia, cierto conocimiento. Yo soy abogado defensor, ¿no? Defiendo con mucha vehemencia y mucha pasión los casos. Mi recomendación es que si les va mal en un interrogatorio, un contrainterrogatorio, no se depriman. Si se cae, levántense, levántense, levántense con fuerza, recuperen. No está perdido el juicio, pero prepárense, entrénense, ¿correcto? Pónganse en su armadura y peleen duro, peleen el caso y prepárense y entrénense. O sea, tengan como objetivo ganar. Y si pierden, pierden luchando, pierden peleando, tienen la segunda instancia. Pero no asuman el caso si no están preparados, porque si no están preparados y entrenados, están defendiendo como abogado o abogadas a una persona, un ser humano, la libertad que es una vida de un ser humano, es el proyecto de vida. Si yo no estoy preparado, no defiendo. Contrate otro abogado o abogada que esté preparado. Piensen en eso, pónganse en su lugar, ojo. Pero si están preparados, enfrenten el juicio con mucha vehemencia, con mucha pasión, como dice el maestro colombiano José Zuleta Bach. Vehemencia es fuerza, impacto. Ojo, ningún juez va a prohibirle que no levante la voz, el tono, el ritmo, no. Es la estrategia, la destreza, la habilidad que usted tiene. Para eso se ha entrenado, ¿correcto? Entonces, esa es la recomendación. Dios mediante, nos podemos volver a ver en un tribunal como colegas participando en un juicio o en otra ponencia virtual o presencial. Muchas gracias, Reader. Les mando un fuerte abrazo a todos. Buen domingo y Dios mediante nos cuide en todo.